Incendio y bloqueos del CJNG desatan crisis en Michoacán. Comunidades bajo el yugo del miedo y la violencia. Michoacán, México. Un incendio y una serie de bloqueos de carreteras perpetrados por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han sumido a varias comunidades de Michoacán en una profunda crisis, dejando a su paso un rastro de miedo, violencia y desolación. Los restos de un vehículo incendiado, conocido localmente como Char, permanecen como un símbolo de resistencia y desafío ante el dominio del cártel, mientras las comunidades luchan por recuperar la normalidad en medio del caos. Los bloqueos iniciales de carreteras, implementados por el CJNG como una medida de control territorial, paralizaron por completo la vida en pueblos y aldeas. Escuelas cerraron, parques infantiles quedaron vacíos y el transporte de bienes esenciales se vio severamente afectado, generando escasez y desesperación entre los habitantes. La violencia se intensificó rápidamente, pintando un cuadro desolador de una región asediada por el crimen organizado. Carlos Torres Piña, secretario general de Gobierno, ha declarado que estas acciones son un testimonio del compromiso del gobierno para restaurar el orden. Sin embargo, la captura de El Chuy, un presunto líder local del CJNG, aunque significativa, ha sido insuficiente para calmar la indignación de una población que exige justicia y seguridad. No se trataba solo de capturar a un individuo, sino de desmantelar una red de terror, afirmó Torres Piña. La situación ha generado un clamor generalizado. Medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos han exigido al gobierno federal el despliegue de fuerzas de seguridad adicionales para contener la violencia. Rubén García Mateos, un líder comunitario, describió la situación como una ola de choque que ha sacudido el corazón de nuestra comunidad. La indignación se ha extendido más allá de Michoacán. En redes sociales y en las calles, los mexicanos han expresado su frustración ante un sistema percibido como corrupto e ineficaz. ¿Cómo puede justificarse esto en nombre de la seguridad de la gente?, cuestionó un residente local, cuya voz refleja el sentimiento generalizado de abandono y complicidad institucional. Expertos legales y académicos han señalado que este caso es un ejemplo más de las debilidades del sistema judicial mexicano, donde la impunidad y la explotación de vacíos legales permiten que organizaciones criminales operen con poca o ninguna consecuencia. La capacidad del CJNG para mantener un reinado de terror socava el Estado de Derecho y la confianza pública en las instituciones, afirmó un analista. Ante este panorama, se ha hecho un llamado a un enfoque integral que no solo incluya reformas legales y recursos adicionales, sino también un cambio profundo en la forma en que se percibe y se imparte la justicia en México. Hasta entonces el factor de impunidad continuará afectando a la nación, advirtió un experto. Historias como la de El Chuy seguirán surgiendo, dejando tras de sí un rastro de miedo, enojo y profunda sensación de injusticia. Mientras tanto, las comunidades de Michoacán siguen resistiendo, esperando que la justicia, esquiva pero necesaria, llegue pronto para devolverles la paz y la normalidad que tanto anhelan. Nueva Generación o CJNG, un incendio y desafíos. Allí los restos de Char permanecen verdes por las mañanas, desafiando los bloqueos de carreteras del CJNG y su dominio. Hombre, el peso del transporte en las comunidades y el mensaje claro para la gente es que fue. Carlos Torres Piña, el secretario general de Gobierno, sostiene que es un testimonio del compromiso del gobierno. El compromiso de restaurar el orden es poco, pero el trabajo para capturar a El Chuy destaca la colaboración de las fuerzas de seguridad. No se trataba solo de capturar a un individuo, sino de desmantelar una red de terror. Los bloqueos de carreteras inicialmente paralizaron y aislaron a comunidades enteras, afectando a pueblos y aldeas. Las escuelas cerraron, los parques infantiles quedaron vacíos, recordatorios crudos de la interrupción de la vida cotidiana. La violencia se intensificó con los bloqueos iniciales de carreteras. Sus acciones oscuras pintan un cuadro de una comunidad dentro de una ciudad asediada por el miedo. El gobierno, los medios y la sociedad civil pidieron al gobierno federal el despliegue de fuerzas de seguridad adicionales para calmar la situación y restaurar el orden. Rubén García Mateos envió ondas de choque a través de la región y el corazón de nuestra comunidad. Lo que comenzó como una tensión en los medios se convirtió rápidamente en una noticia que, al difundirse, fue recibida con indignación. La organización se transformó en un llamado a la justicia, y el gobierno reaccionó con una condena rápida y vocal. Su voz reflejaba frustración, si no es que complicidad, en un sistema abrumado por la corrupción.
El testimonio de los residentes es una prueba innegable del rastro de violencia e intimidación que siguió al arresto. ¿Cómo puede todo esto justificarse en nombre de la seguridad de la gente? Los michoacanos salieron a las calles y a las redes sociales, sus voces se alzaron en un coro de indignación e incredulidad. ¿Cómo podría un sistema permitir esto? El caso se convirtió en un punto de atención para la frustración y el enojo de muchos mexicanos hacia un sistema percibido como corrupto e ineficaz. Este es un llamado de atención para México, que enfrenta una batalla continua contra el crimen organizado y la corrupción. Con impunidad y explotación de vacíos legales, las poderosas organizaciones criminales operan sin control. A pesar de la abrumadora evidencia de actividad criminal, muchos perciben que tecnicismos menores socavan la capacidad del sistema judicial para impartir justicia. Más allá de las implicaciones inmediatas contra el CJNG y Michoacán, expertos legales, académicos y organizaciones de la sociedad civil han señalado las debilidades del sistema. El radar de la newsletter. La capacidad de las organizaciones criminales para explotar las debilidades del sistema y mantener un reinado de terror socava el Estado de Derecho y la confianza pública en las instituciones. Abordar este desafío requiere un enfoque integral y multifacético, no solo reformas legales y recursos adicionales, sino un cambio fundamental en la forma en que se percibe y se imparte la justicia en México. Hasta entonces el factor de impunidad continuará afectando a la nación, y historias como la de El Chuy seguirán surgiendo, dejando tras de sí un rastro de miedo, enojo y profunda sensación de injusticia. Justicia esquiva.